Muy buenas tardes, tengan todos ustedes esta tarde a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da muchísimo gusto poder estar nuevamente con ustedes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues quiero agradecerle extraordinariamente a Héctor Melesio Cuen Ojeda que nos haya recibido la llamada. Héctor, líder estatal del partido sinaloense. Y bueno, pues Héctor, qué a gusto, la verdad que te envidio que estar ahorita en Mazatlán. Pues te va a servir, acabas de salir de una reunión. Muchas gracias, Toño. La verdad que muy contento porque pues, estoy aquí en la Perla del Pacífico, aquí con la gente de Mazatlán. Me vine hace un rato allá de la capital sinaloense y ya sostuve aquí un par de reuniones y un rato más vamos a continuar para mañana estar con un grupo de empresarios que me invitaron a hablar un poco de economía y de la pandemia y yo acepté con mucho gusto, desde luego, de tal manera que seguimos trabajando tal y como lo hacemos durante todo el año, esperando que lleguen los tiempos de este proceso electoral. Héctor, tú acabas de tocar un tema extraordinario que nos preocupa mucho, que es muy polémico porque ha habido reuniones que son muy criticadas aquí en Sinaloa, el tema de las pandemias. ¿Cómo lo están tratando, Héctor? Bueno, definitivamente yo he sido un crítico muy fuerte y soy un crítico muy fuerte, Toño, porque conozco el tema, porque me he dedicado pues casi voy a hablar de 50 años, Toño, porque yo tengo 42 años con mis laboratorios, 42 años trabajando en hospitales, de tal manera que antes de ello pues estuve 5 años en mi profesión y en mi profesión roté por hospitales, por centros de investigación, por industrias farmacéuticas, incluso me tocó a mí la elaboración de vacunas, de tal manera que conozco plenamente el tema y por ello yo no puedo hablar de cosas y decir que las cosas están bien cuando sabemos que no están así. Y en ese tenor he salido de manera permanente comentando lo que es la realidad de esta pandemia, lo que es la realidad de lo que ha pasado en otros continentes del mundo, pero también lo que ha pasado aquí en nuestro país, en México, y no se diga aquí en nuestra entidad federativa que es Sinaloa. De tal manera que no estoy contento definitivamente por los resultados que se tienen en torno a cómo, al trato que se le ha dado a esta pandemia. Y en ese tenor lo hemos comentado en repetidas ocasiones. Gracias a Dios que ya se ve la luz allá al final del túnel, en el sentido de que lo mejor que nos puede suceder es que surja una vacuna para que se nos inocule y que se estimule la formación de anticuerpos y así crear lo que es la inmunidad para que cuando llegue este agente infeccioso a nuestro organismo sea neutralizado y no tenga la capacidad de producir la enfermedad. De tal manera que eso es a lo que le estamos apostando en este momento, pero sí ha habido mucho daño y creo que la negligencia ha sido tal de que esto ha originado muchas muertes, como por ejemplo lo que tú comentaste, ha sido muy criticado lo que es la serie del Caribe, ¿no? Lo Sí. que ha estado pasando aquí en Mazatlán. Las fotografías lo dicen todo, los videos lo dicen todo. No necesitamos nosotros estar criticando por criticar, simple y llanamente cuando tú dices una cosa y tú no eres el ejemplo. No, el gobierno dice sana distancia. No, el gobierno dice uso de cubrebocas. No, el gobierno dice quédate en tu casa. No, sin embargo, pues hay un teléfono descompuesto porque las acciones que realiza el gobierno son todo lo contrario. Fíjate, Héctor, que ese es un punto central que has tocado. Hemos recibido muchas quejas, muchas llamadas de gente molesta, precisamente porque por un lado el gobierno está sugiriendo, casi obligando a que se quede la gente en su casa y ellos están procediendo de otra manera. Esto ha molestado mucho y estamos observando que en las reuniones no se está cuidando la distancia, no se está protegiendo a la gente. Esto es grave, ¿eh? Definitivamente, mira, por ejemplo, en China, que fue donde surgió y se descubrió este agente etiológico, este agente infeccioso, allá se descubrió y no sabían ni de qué se trataba.
comenzaron a morir muchas personas allá en ese país. Sin embargo, ella tiene mucha investigación científica, rápidamente dieron con él, rápidamente tomaron las medidas preventivas, y he de contarte, por ejemplo, que en China, pues hay alrededor de, ¿qué te diré?, 86,000 contagios en un país de 1.400 millones de habitantes. Okay. Y aquí en México, pues casi 2 millones de contagios. Allá hay 4,636 muertos, 4,636 muertos. Aquí, pues estamos llegando a 160,000 muertos. Nada más para que tengas una idea. Allí en China trabajaron para aplanar su curva, hicieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, nosotros aquí en nuestro país, no, más bien en nuestro país emulamos, así puedo decir, ¿no?, lo que hizo Estados Unidos. Y Estados Unidos no hizo las cosas bien. Prácticamente trataron esta pandemia con los pies, ¿no?, de manera irresponsable. Y eso tiene como consecuencia de que ese país sea el país del mundo que tiene más muertes por COVID-19 y que tiene más contagios por esta enfermedad. Y bueno, él nos arrastró a nosotros, puesto que mucho de nuestra economía depende de ese país, y nosotros tampoco aplanamos la curva. Y bueno, yo nomás digo una cosa, en el caso del mundo hay un índice de letalidad de 2.2, América Latina lo tiene de 3.3, Estados Unidos lo tiene de 1.6, muy bajo, pero lo tiene por la irresponsabilidad, tiene muchas muertes y tiene muchos contagios, pero tiene una buena infraestructura hospitalaria, servicio médico. Pero aquí en México tenemos 8.5 y aquí en Sinaloa tenemos 15. Entonces, ese 15 no me cuadra, ese 15 no me gusta. Y no me gusta porque de cada 100 contagios en Sinaloa, pues están muriendo 15 gentes por COVID-19. Claro. Pues eso es lo que no podemos admitir, porque las familias que nos están escuchando, pues tienen más riesgos precisamente porque las cosas no se han hecho bien. Así de sencillo. Sí, yo creo que esto, la molestia que hay entre la gente está totalmente justificada, Héctor. Digo, ven un espectáculo masivo prácticamente donde hay un contagio, pues es evidente el contagio por la cercanía, la aglomeración, y por el otro lado se está luchando para que la gente se mantenga en sus casas, use los cubrebocas, los lavados de mano, pues son cosas totalmente inexplicables estas, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, yo estaba viendo hace un rato, fíjate, lo que tiene México hasta el día de hoy en cuanto a los compromisos, a las precompras que hizo en lo que son las vacunas. Fíjate que en Pfizer tiene un contrato por 34 millones de dosis. En el caso de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que es la misma empresa, tienen 77.4 millones de dosis. En el caso de CanSino tienen 35 millones de dosis, ¿no? Que tiene mucha eficiencia, casi un 92%, son 24 millones de dosis. Y por ahí otra empresa que se llama Serum Institute de la India, AstraZeneca, de 2 millones de dosis. Significa que ya tiene contratado, bueno, son 77, 100, 135, 150, casi 160 millones de dosis que alcanzan para vacunar a la mitad de esos 160 millones, porque son dos aplicaciones. O sea, son 80 millones de mexicanos si nosotros sacamos el contrato que se tiene. Aquí el problema es que estén disponibles, ¿no?, esas vacunas, porque sabemos que la producción es muy lenta, de que hay mucha demanda en este momento en todo el mundo. Hay mucha demanda y la oferta es poca. Entonces, en los próximos días seguramente se va a flexibilizar esto. Yo ya lo veo, como empresario lo veo, lo siento, lo huelo, así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una competencia mundial entre las potencias, y las potencias son Rusia, que tiene 2,
La potencia es Estados Unidos, que tiene en este momento, 2 vacunas. China, que tiene 6 vacunas. El Reino Unido, junto con la Universidad de Oxford, no tiene una vacuna. De tal manera que aquí la esperanza es que pronto vamos a ver una comercialización. Incluso, yo te digo, yo he estado investigando como empresario de laboratorios, he estado investigando también dónde se pueden conseguir vacunas. ¿Para qué? Bueno, pues porque sería una maravilla que nosotros pudiéramos traer también, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador de repente flexibilizó y dijo, está bien, que le entre la iniciativa privada. Creo que esto es un tino muy grande de parte de él, porque el gobierno federal por sí solo no puede. Y en ese tenor, bueno, yo pienso que las cosas van a mejorar mucho en ese aspecto, pero lo que les he dicho siempre a la gente, Toño, para poder que te apliquen la vacuna, hay un requisito, que estés vivo, A la ceniza se le puede aplicar una vacuna. Así que cuídate. Así le digo yo a la gente, hay que cuidarse mucho, porque pues la verdad que hay mucha la gente que está falleciendo lamentablemente. Oye, Héctor, aquí en Sinaloa, ¿cuántos adultos mayores habrá que ocupan de inmediatamente la protección? No tengo el dato, pero si nosotros hacemos un cálculo, Toño, por ejemplo, adultos mayores, arriba de 60 años, de 60 años, hay alrededor de 15 millones en la República Mexicana. Hay que sacarle el 2%, al 2.5% a esa cantidad, y es más o menos, ¿no?, la cantidad de adultos mayores que nosotros tenemos, que desde mi punto de vista es muy atinado de parte del gobierno que sean los segundos en inocularle este biológico, ya que los primeros son pues los que están al frente, en la primera línea de defensa, que es el personal médico o el personal que trabaja en las instituciones de salud. Creo que es muy correcto el hecho de que se les haya dado prioridad a ellas y ellos, definitivamente, ¿no? Y los segundos pues van a ser los adultos mayores, y esto tiene lógica porque somos, pues ya me voy a anotar, los más vulnerables, ¿no? Somos los más vulnerables, somos estadísticamente a los que les hace más daño, o donde es más virulento este agente infeccioso, y en donde tenemos más posibilidad de que la letalidad sea mayor, de tal manera que esto, bueno, pues se va a dar, y la verdad que pues es interesante lo que se está dando, pero yo ya estoy viendo que se está liberando pues el mercado, y esto es una buena noticia. Oye, Héctor, hemos visto que el sistema de salud, no nomás en México, pero en Sinaloa, está carente de muchas cosas. Yo creo que aún todavía con la pandemia requiere de mucha inversión, ¿no? Definitivamente, mira, en el pasado hubo mucha corrupción en el sector salud. Esto no lo digo yo. Esto que te estoy comentando es público. Y yo siempre he dicho, valiera nada que se roben la lana, hombre. Todo lo que se compra con dinero sale barato. El problema es que cuando hay una pandemia se manifiesta la debilidad del Sistema Nacional de Salud. Y hoy esta pandemia nos puso a prueba, ¿no? Y nos puso a prueba, y bueno, esto que te estoy comentando se mide de acuerdo a la eficiencia, para que haya menos daño de parte de esta pandemia. ¿Y cómo se mide esto? Pues ¿para qué tanto brinco estando en suelo tan parejo, hombre? Por el número de muertos, así de sencillo. Pero nosotros estamos viendo los índices de letalidad muy altos. Eso significa que la deficiencia de un sistema de salud, ¿no?, es directamente proporcional al número de muertos que hay, o es mayor el índice de letalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando hay corrupción en el sector salud, pues no se consolidó la infraestructura hospitalaria. No hay, por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos. Entonces, eso tiene como consecuencia de que hoy estemos sufriendo nosotros y pagando con vida. Es lo mismo. Tú sabes que yo me he dedicado mucho al tema de la educación, y que siempre he comentado que es fundamental que haya mucha inversión
en lo que es ciencia y tecnología, lo que es la investigación y desarrollo. En torno a esa inversión, un país tiene capacidad de innovar, de desarrollar tecnológicamente, y cuando llega una pandemia, tiene la capacidad de elaborar la vacuna. La vacuna. Por eso México no tiene vacuna, por eso nosotros estamos atrasados, por eso nosotros dependemos de terceros, porque no hicimos la tarea previamente, porque tenemos nosotros aquí en México pues un sistema de lo que es el tema de ciencia y tecnología atrasado, donde no hay innovación, donde hay muy pocas patentes, ¿no? Y esto se manifiesta en una pandemia porque no hay el invento necesario, que en este caso es una vacuna, para poder contrarrestar los efectos nocivos de esta enfermedad. Así de sencillo, estamos pagando el pato, el pueblo, por la falta de visión de los gobiernos en el pasado. Así de sencillo. Oye, Héctor, estos temas de falta de inversión a la investigación, a la tecnología, como pues un descuido bastante grande, debe ser tema en los próximos años del poder legislativo, donde se reforme y se garantice. Veo que a las universidades las están castigando. Sí, definitivamente. Y eso a futuro tiene una secuela. Y la secuela principal es que te mantengas como un país subdesarrollado. Si queremos transitar a un país desarrollado, se le tiene que apostar a la investigación y desarrollo, a la innovación, forzosamente. Sin embargo, no hay esa visión. Yo recuerdo cuando el señor Peña Nieto firmó ante notario público que al término de su sexenio iba a cumplir con la ley de ciencia y tecnología. ¿Qué dice la ley de ciencia y tecnología? Que se debe de invertir cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto de México a lo que es investigación y desarrollo. Él tomó su sexenio al principio en el punto 5, un poco menos, y lo entregó igual. No cumplió. Y bueno, la factura se paga después. Y yo te digo, pues la factura principal pues es cuando hay dificultades. Y ahorita, ¿qué dificultad tenemos nosotros? Una pandemia. Y la pandemia, ¿cómo nos pega? Pues nos pega en nuestra salud. Y lo que pasa es que esta pandemia, este agente infeccioso que tenemos, pues es muy virulento y se está pagando con muchas vidas en este momento. Esa es la cuestión, lo que ha estado pasando hasta el día de hoy. Oye, unido a ese gran tema que estás tratando con bastante conocimiento, está otro tema, Héctor, que vemos incluso que de alguna manera nos está impactando. Es el tema económico, incluyendo las reformas al Banco de México que se están proponiendo en este momento en el Senado de la República. Esto va a reventar, esto está prendido con alfileres. Definitivamente, mira, nosotros si queremos salir de este atolladero en que estamos metidos, necesitamos crear confianza, certidumbre, que México esté en un real estado de derecho, que de repente no llegues tú con tu lana, inviertas aquí en México y de repente te digan siempre no, ya que invertiste una determinada cantidad. Se necesita que haya certidumbre en todos los sentidos. La gente que tiene lana no va a invertir si no hay seguridad, si no hay confianza, si no hay rentabilidad. Olvidémonos de eso. La lana sobra donde invertirla en otros países. De tal manera que eso se tiene que entender, que la gente que tiene capitales grandes, pues los capitales son, ¿cómo te pudiera decir? Los capitales van donde hay más certidumbre, donde hay más rentabilidad, donde hay más seguridad. Eso, ahí van a dar los capitales y es por ello que aquí en México necesitamos esto. Hay que recordarle a la gente que está viendo tu programa, Toño, que nosotros acabamos de tener la contracción más fuerte, más intensa de los últimos 90 años. Hay que recordarle a la gente. Hay que recordarle que tuvimos una contracción del 14.8% en 1932, en aquella gran depresión mundial que se dio, y que bueno, eso no habíamos tenido una situación tan grave hasta el día de hoy, donde tenemos una contracción que es el 8.5%, ¿no?
Entonces yo estaba viendo hace un rato aquí un dato interesante, deja ver si doy con él, pero es un dato en donde esta contracción del 8.5%, la magnitud de ella sobrepasa la crisis financiera global que te tocó a ti y a mí en el 2009. ¿Tú te acuerdas del debacle de 1995? Claro. De 1986, Así de es. 1993. O sea, fue un debacle, pero ninguno de ellos con la intensidad del 8.5 que tuvimos en el 2020, ¿no? Y esto desde luego tiene como consecuencia de que hay nubarrones ahí enfrente, nubarrones que tenemos que afrontar, nubarrones donde se achicó la economía nuestra. Fíjate que estaba viendo, Toño, algo que me llamó mucho la atención el día de ayer, y te lo voy a comentar. Yo antes, pues siempre saco, por ejemplo, cuando alguien dice, aquí en México se está invirtiendo en el sector salud, no en la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud son alrededor de 136 mil millones de pesos. Pero cuando hablas todo lo que es salud aquí en México, son como 638 mil millones de pesos. Más de la mitad se la lleva el Seguro Social, otra parte se la lleva el ISSSTE, otra parte se la lleva la Secretaría de Salud y otra parte se la lleva el INSABI. Entonces, cuando hablamos de 633 y tantos mil millones de pesos, hablamos nosotros de alrededor del 3 punto y fracción del Producto Interno Bruto de México. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto de México? Bueno, el Producto Interno Bruto son los bienes y servicios, lo que tú generas en un año, ¿no? Y yo recuerdo que era 24 billones de pesos, billones, no billones con B, ¿no? Y bueno, el día de ayer me encontré en que se achicó la economía de México y está en 16.9 billones. ¿Qué significa esto, Toño? Que antes tú decías, vamos a invertir el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y hablaba de 240 mil millones de pesos. Ahorita hablas de 169 mil millones de pesos. O sea, el impacto es directo y fuerte, muy fuerte. Definitivamente. Y esto, pues yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? No hay de otra. Inversión, inversión y más inversión. Y la principal inversión es la inversión privada. Y para que haya inversión privada, pues necesita darle seguridad a los capitales. Los capitales son golondrinos. No, repito, los capitales son mercenarios, hombre, así de sencillo, que al cabo le estoy diciendo mercenario algo material, ¿no? Son mercenarios y van donde más les conviene. Nada de que quiero mucho a Sinaloa, nada de que quiero mucho a México, no. ¿Dónde me dan seguridad y rentabilidad y punto? Oye, unido a todo esto, está ahorita tratándose también una reforma energética para fortalecer Pemex y la CFE en plena pandemia y con muchas protestas también. Sí, definitivamente es una reforma energética. Tú recordarás que la reforma energética se llevó a cabo en el 2013, 2013. ¿no? En diciembre del 2013. Entonces hubo cambios allí y hoy se está tratando de darle reversa. Debo de comentarte que una reforma energética de fondo tendría que tocar la Constitución de México, ¿no? Entonces necesita las 2/3 partes de la votación, tanto en el Senado como en la Cámara Baja de Diputados. Ahorita le están sacando la vuelta a la mayoría calificada porque los partidos que están aliados, que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, en el Senado de la República tienen mayoría absoluta, mas no tienen la mayoría calificada. En la Cámara Baja ambas cosas tienen, ¿no? Entonces, aquí el punto principal de esta reforma es un tanto de darle prioridad a lo que es Pemex para lo que son las compras, vaya, ¿no? Hay que recordar que hubo una liberación hacia la iniciativa privada. Pues la iniciativa privada pues trabaja en torno a resultados, se ha metido fuerte y hoy como que esto no le conviene a México, como que no le conviene al gobierno y son los cambios que se quieren hacer, ¿no? Entonces, pues hay un pleito entre los empresarios y el gobierno federal en este momento y esta iniciativa es preferente. ¿Qué significa iniciativa preferente? En el agosto del año 2012 se aprobó una iniciativa ciudadana que tú ya las conoces porque nosotros le hemos mandado muchas allá a México. Así es. Y también la iniciativa preferente.
Una iniciativa preferente la puede presentar el presidente cada vez que inicia un periodo ordinario. Creo que puede presentar hasta 2, si no me equivoco. Y la característica de esta iniciativa es que es incongelable, no se puede congelar. Al mes la tienen que dictaminar, si no se dictamina, esta pasa al pleno. O sea, la tienen que tratar de a fuerza, porque eso se aprobó en aquel tiempo porque había una parálisis legislativa. Todo lo que mandaba, recuerdo Calderón antes de ese tiempo, pues todo lo congelaba el Congreso. Entonces, una iniciativa preferente es incongelable, la tienen que tratar, y esto que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, seguramente habrá un resultado entre 1 y 2 meses más. Pues el país está un poco polarizado, con muy grandes retos de carácter económico, con una población, Héctor, que seguramente tú tienes muy bien el termómetro de un sector empresarial o microempresas bastante golpeadas, y que esto todavía tiende a crecer, ¿no? Sí, definitivamente. Tiene que haber acuerdos entre el gobierno, bueno, entre los diferentes órdenes de gobierno. Tiene que haber acuerdos. Yo, por ejemplo, yo fui un crítico muy fuerte, Toño, en abril del año pasado, cuando estaba la pandemia. Yo veía la falta de apoyo aquí en Sinaloa y en los otros órdenes de gobierno también para las micro, pequeñas y medianas empresas. Recuerdo yo, y si alguien duda sobre esto que estoy diciendo, ahí están los Face Live de aquellos tiempos que hice, en donde comenté de manera muy clara que si no había apoyo directo a los empresarios y a la gente, lo que son los empleados, para que estando en su casa, guardando la sana distancia, en el marco del confinamiento, iba a haber una secuela a futuro. ¿Cuál es la secuela a futuro? Lo dije de manera muy clara. Uno, iba a aumentar mucho la mortandad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y también comenté que mucha gente se iba a integrar a lo que es la pobreza aquí en México. De tal manera que el tiempo, bueno, nos dio la razón. Yo le hice un reclamo a los empresarios de aquel tiempo, a los líderes camarales, le dije, saquen la casta, defiendan a su gente, no se den por vencidos. Al caballo lo soban para montarlo, el gobierno lo soba a ustedes y los monta, y ustedes no defienden a su gente. Se los dije, a lo mejor se enojan conmigo, pero no me importa. Nosotros tenemos que poner por delante el interés general de la ciudadanía. No, es lo mismo que cuando yo les digo a los pescadores, aguas con sus líderes, que no los vendan. Lo mismo les digo a los indígenas, lo digo les mismo a los productores agrícolas. Tienen que sacar la casta, pero tienen que estar todas y todos unidos para poner por delante el interés de ustedes, de sus familias. Entonces eso es fundamental. Entonces todo esto es una lucha pues que no termina, Toño, y que la verdad yo me siento muy identificado con la gente, e independientemente en dónde me encuentre, en qué lugar me encuentre, sea en mis empresas, en las empresas que tengo, sea como académico, como investigador, como político, lo que sea. A mí no me importa, yo siempre digo lo que pienso, ¿no? Y bueno, es parte de lo que muchas veces a lo mejor dicen que soy batalloso, que no convengo, no sé, a mí es lo de menos, yo trabajo para la gente y punto. Oye, Héctor, y bueno, y si esto que hemos comentado fuera poco, también se está planteando normar las redes sociales. Eso es otro tema que va a acarrear un golpeteo no solamente nacional, sino internacional, ¿eh? Bueno, esto, la verdad que es muy delicado, ¿no? Eh, yo creo que si nosotros estamos contra lo liberal, ¿no? Desde mi punto de vista, debemos de dejar en libertad completamente la libertad de expresión, Claro. sin que esto se convierta en libertinaje. Yo, por ejemplo, he sido presa de mucho trabajo sucio en mi vida como político, que la verdad soy afortunado porque como político tengo 10 años nomás, ¿no? Entonces no tengo tantos problemas, no me quejo de la vida, me ha ido bastante bien, gracias a Dios, pero
en el caso de las redes sociales se debe tener mucho cuidado, porque si esto lo concentras en los gobiernos, creo que nos puede ir mal a futuro. Así Acuérdate que el autoritarismo nunca es conveniente. Sí. Y bueno, hay que tenerle confianza a la iniciativa privada. Sí. Y en ese tenor, pues yo no estoy de acuerdo en que haya mordaza en ese aspecto, no, lo digo de manera abierta, a pesar de que nos garrotean seguido, pero no importa, no pasa nada. No, el que nada debe, nada teme. Así de sencillo. Pues Héctor, yo te agradezco muchísimo que aún cansado de las reuniones que has tenido, me hayas aceptado la llamada y hacer esta plática que es sumamente importante. Yo te agradezco mucho. Gracias. Quiero decirte que yo me emociono mucho cuando me estás preguntando cosas, que se me quita lo cansado, se me quita todo. No sé, pero se hace que nací para esto, nomás que me di cuenta demasiado tarde ya cuando estoy betabel, como dicen por ahí. No, la verdad, muy contento, te agradezco mucho, Toño, por esta oportunidad que me das de estar en tu programa, de estar en contacto con tanta gente que nos está viendo y escuchando en este momento, a los cuales les envío un cariñoso saludo, un abrazo fuerte, pero sobre todo una recomendación, que se sigan cuidando. Ya, como lo dije hace un rato, la esperanza ahí está, la fe mueve montañas, y lo más importante en este momento es que esa esperanza de la vacuna, pues ya está. Ahora lo único que esperamos es que esté disponible, ¿no? ¿Para qué? Para que nos pinchen, ¿no? Y nos inoculen el biológico para tener la inmunidad que tanto deseamos y ya volver a los tiempos de antes que tanto añoramos. Yo quiero abrazar a mis nietos, abrazar a mis hijos, o sea, quiero transmitirles con el calor de mi cuerpo, pues. Sí. Entonces, pues eso es lo que yo deseo de todo corazón y lo deseo para toda la gente. Pues Héctor, la verdad que tienes una gran respuesta. Hay bastante gente que están colgadas aquí en esta entrevista y bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto.